¿Ustedes piensan que las contradicciones pueden existir? ¿Creen que un cuadrado círculo puede existir? ¿Creen que alguien casado soltero puede existir? ¿Creen que un vacío puede estar lleno? Las contradicciones existen por una razón, son imposibles, son ilógicas. Hoy les traigo 5 contradicciones que cada vez que viene cualquier cristiano a mi casa o tengo la oportunidad de hablar con alguien, los dejo callados porque son de las más fuertes y las más fáciles de entender. No, aquí somos testigos de Goku. Aquí. Esto es un libro que tiene alrededor de 500 contradicciones. Si veo que este video les gusta y me dejan saber en los comentarios, puedo hacer una parte 2 con más contradicciones porque tengo muchísima tela por donde cortar. Así que ya saben, suscríbanse al canal, dejen un comentario, dejen un like. No cuesta nada apoyar a una persona. Vamos a empezar con la primera. ¿Ustedes creen que un Dios puede arrepentirse? ¿Creen también que un Dios puede cambiar de opinión? Pues un ser que es perfecto no lo puede hacer. No puede cometer errores, no puede disculparse porque ya vio todo, ya lo sabe todo. Sabe automáticamente la respuesta perfecta a todo momento porque ya vio todo. ¡Cielos, qué macizo! En Números 23, capítulo 19, dice que Dios no es un ser humano para mentir, ni un mortal para cambiar de opinión. En 1 Samuel 15, verso 29 dice, además la gloria de Israel, que es Dios, no lo engañará ni lo hará cambiar de opinión, pues no es un mortal como para que cambie de opinión. En Malaquías 3, verso 6 dice, porque yo, el Señor, no cambio. Y en el Nuevo Testamento también dice que donde está Dios no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Y Ezequiel es peor, dice que no se va a regresar atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Ah, pero ¿qué pasa si te enseño versos donde realmente se arrepiente, incluso comete cosas como sentir dolor? Imagínense un Dios sintiendo dolor. Wow. Wow. El verso donde Dios se arrepiente literalmente es Génesis 6:7. 6:7. El Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Los humanos son los que les puede doler las cosas. Un ser todopoderoso no le puede doler. La contradicción es que se arrepintió de haber creado al hombre. Entonces dijo, raeré de la tierra a los hombres que he creado, a las personas, a los animales, a los reptiles y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos creado. Y ni siquiera voy a hablar de que esto fue con el problema del diluvio y todas las cosas. Date cuenta que Dios es todopoderoso, tiene todo el poder de cambiar las cosas sin tener que hacer sufrir a nadie, sin necesidad de matar a niños y a gente inocente. Él literal puede cambiar las cosas así porque ¡puf! Es un ser todopoderoso, pero no, ¿sabes lo que tiene que hacer? Matar a todo el mundo. Este es otro donde se arrepiente. Este es en la parte del becerro de oro, que los israelitas estaban rezándole al becerro. Entonces Dios, tú sabes, no le gustó eso, que le estén rezando a otra cosa. Fue a destruir a los israelitas, pero Moisés le imploró y el Señor cambió de opinión sobre el desastre que planeaba traer sobre su pueblo. Vuelve a cambiar de nuevo su opinión. 6-7. Esas contradicciones implican a Dios completamente y cuestionan uno la fiabilidad de la Biblia y cuestionan también la omnisciencia de Dios, porque ves a Dios comportándose como un humano, sintiendo dolor también, incluso en Génesis 18, que esto es algo que se me olvidaba, en la historia de Sodom y Gomorra, Dios está básicamente negociando como si fuera un ser humano qué es lo que va a hacer con esas personas. Segunda contradicción, esta es la que más me gusta a mí. Aquí tenemos a mi personaje favorito en la Biblia, David. Quiero hablar en el incidente de Betsabé. Este es mi favorito porque con esta tú entierras a cualquier cristiano. Esa cosa ni sentimientos tiene. Nos vamos a preguntar si Dios es alguien justo. Todo cristiano te va a decir que sí, Él va a hacer lo correcto, Él va a castigar a la gente correctamente, no va a castigar a los hijos por los crímenes del padre. David básicamente en su apogeo comete un pecado grave, el cual es que ve a Betsabé bañándose, la desea y comete adulteria mientras que su esposo Urías está en la guerra y luego mata a Urías para poder cubrirse lo que sea que pasó. Aquí claramente vemos que David es el que comete el adulterio y también mata a la persona. So David es el pecador. Ahora vamos a ver el clase de castigo que le va a dar Dios. A él no, pero a las personas que están alrededor de él. Esto es lo que dice: haré surgir el mal contra ti desde dentro de tu propia casa. Aquí lo dice: haré surgir. El que lo hace es Dios. Y tomaré a tus esposas ante tus ojos y se las daré a tu prójimo, y él se acostará con tu esposa. Que incluso arriba dice: ahora por lo tanto la espada nunca se apartará de tu casa, que también eso significa que es problemas familiares. Entonces el primer castigo que le da Dios a David es que va a coger a sus esposas. Las esposas no hicieron nada, ¿ok?
yo no soy zurdo, pero con sentimiento. Se la va a dar y va a coger a alguien ahí random y se la va a dar para que se acuesten con la esposa. Porque tú lo hiciste en secreto, yo haré esto delante de todo Israel y a la plena luz del día. O sea, delante de todo el mundo, avergonzar a esas mujeres que no tuvieron nada que ver. Eso no es justo. Si ahora tu esposa se acuesta con otro hombre y Dios va a castigar a tu esposa para que vengan a ti y te cojan 4 tipos, esto es una injusticia. Esto por definición es injusto. Justicia significa tomas lo que te mereces, pero no termina ahí la cosa. El segundo castigo es el niño que te ha nacido morirá. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene de que lo hayan traído al mundo? A ese bebé lo mataron en el spawn. Eso fue Call of Duty. Estaba en el spawn alguien, salió el bebé, ¡pum! Lo peor es que ni siquiera es una muerte instantánea ni nada. Aquí te dice, el Señor hirió al niño que la esposa de Urías le dio a David y enfermó gravemente. O sea, lo puso enfermo. Aquí vamos a leer un poco más porque al 7º día recién es que el niño se murió. Ese niño sufrió por 7 días. Un niño que no tiene la culpa de lo que hizo David. Eso es una injusticia. Espérate que la cosa se pone mejor todavía. Nada más y nada menos la persona suertuda de cogerse contra su consentimiento a las esposas de David es nada más y nada menos que el hijo de David, Absalón, que se rebeló contra él por culpa de los problemas familiares que le había dicho en el verso anterior. Así que armaron una tienda para Absalón sobre la azotea y Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. Cinema. Si hay algo bueno que tiene la Biblia es que las historias están, el drama, las telenovelas. El Juego de Tronos terminó bien mal, pero por lo menos esta historia está bien intensa. Pero claramente esto es fabricado por un humano. Tercera contradicción, y voy a incluir en esta el Nuevo Testamento, porque esa para mí es la que quita el sombrero, porque tenía que incluir, porque todo el mundo me va a decir, no, estás en el Viejo Testamento, estás metido. Bueno, vamos con el Nuevo Testamento. Hay muchas personas que ni siquiera piensan que Jesús existió. Imagínense que se haya muerto, imagínense que lo hayan crucificado. Pero bueno, yo con tal de la conversación siempre les digo a la gente que Jesús sí existió. Todo lo que él hizo, los milagros y todas esas cosas para mí fueron mitos. Pero tenemos en el Nuevo Testamento los 4 fantásticos se contradicen el libro los unos a los otros. Y incluso esos libros tienen tiempo, muchísimos años de que se escriben uno detrás del otro. Ni siquiera estuvieron presentes. Esos nombres que están ahí son denotaciones que pone la Biblia. Eso sale en cualquier Biblia, al principio te lo dicen. Ellos ni siquiera fueron los que lo escribieron. Nunca en ninguno de esos libros van a decir yo, Lucas, yo, Juan, dije esto. No. Todos esos son anónimos, pero los ponen en referencia a esas personas. Eso es un video para más adelante. La contradicción es que los 4 se contradicen en la resurrección de Jesús. Mateo nos dice, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. 2 personas. Y de repente se produjo un gran terremoto. Ojo con el terremoto, que eso es algo que todos se deberían acordar. ¡Terremoto! 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 Pero no se acuerdan. Porque un ángel del Señor descendiendo del cielo llegó y removió la piedra y se sentó sobre ella. Marcos nos dice, cuando terminó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, que agregaron una persona más, compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. O sea, fueron las 3 personas. Se decían las unas a las otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron la vista, vieron que la piedra, que era muy grande, ya había sido removida. No estamos mencionando el terremoto, que eso es algo que lo tuvo que haber sentido todas las personas en ese mismo día. Cuando levantaron la vista, vieron que la piedra, que era muy grande, ya había sido removida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido, no un ángel, con una túnica blanca sentado a la derecha y se alarmaron. ¿Qué nos dice Lucas? Pero el primer día de la semana, al amanecer, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían separado. Encontraron removida la piedra del sepulcro, pero cuando entraron no encontraron el cuerpo. Mientras estaban perplejas por esto, de repente 2 hombres con ropas resplandecientes se representaron junto a ella. Ya estamos hablando de repente 2 hombres con ropas que brillaban se presentaron junto a ella. Las mujeres se aterrorizaron
E inclinaron el rostro a la tierra, pero los hombres les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Recuerden cómo les dijo cuando aún estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre debería ser entregado en las manos de pecadores, ser crucificado y resucitar el tercer día. Entonces recordaron sus palabras y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Historia completamente distinta. Y fueron, la única parte que tuvieron juntos fueron las especies y que la piedra estaba removida. Y fueron a María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y las otras mujeres que estaban con ellas. O sea, un montón de mujeres quienes dijeron esto a los apóstoles. Y aquí tenemos a Juan el primer día de la semana, muy de mañana, siendo todavía oscuro. O sea que no se ve en ninguna de las otras historias. María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Tenemos 4 versiones de testigos que no coinciden. Para colmo, no hay récord de nada de estas cosas. Esto fue oralmente, se modificaron, no hubo nadie presente ahí que los vio. Todas estas historias se escribieron años después de que pasó. El núcleo del cristianismo depende de esto. Esta es la historia más importante. La resurrección no es un detalle que se puede pasar por arriba, que es un detalle que 4 personas no pueden contar de manera distinta. Y esto es un libro supuestamente inspirado por el Espíritu Santo, que esta es la palabra de Dios. Estamos hablando del ser más inteligente del universo. Es tan inepto como para dejar que haya este tipo de errores con el mensaje más importante. También hay un problema, el problema de los testigos. En Marcos, que es el más antiguo, las mujeres huyen y no dicen nada a nadie por tener miedo. ¿Cómo se enteraron entonces los discípulos? Y Marcos es el más viejo. Cuando se termina abruptamente, que es el 16:8, y las apariciones son añadidas en los otros libros. O sea, fueron cosas que agregaron después. ¿Quién tenía la razón? Si Marcos fue el primero. Cualquier persona que sabe de literatura o se ha leído aunque sea 4 libros sabe que esto es ficción. Fueron historias que evolucionaron oralmente durante décadas. Número 4. Esta para mí es una de mis favoritas y es comedia. ¿Quién es Elías? Pues básicamente un men que Dios se lo va a llevar al cielo. Esa es la historia. Mientras continuaban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos y Elías ascendió al cielo en un torbellino. ¿Cuál es la contradicción? En el Nuevo Testamento, cosa que ya tenía en el Viejo Testamento para literal copiar la tarea, como me dieron el fallo eterno de no copiar la tarea. En el Nuevo Testamento dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. En este caso están hablando de Dios. Por una parte, en la parte más vieja, en la primera, Dios se llevó a Elías. Elías nunca murió, él cogió y se lo llevó. Ahí es donde surge la pregunta: ¿dónde es que está y cómo es que fue al cielo? ¿Fue por méritos o ser un profeta fiel? Cuando la gente va al cielo va espiritualmente. ¿Dónde está el cuerpo de él? ¿Será que él murió? ¿Será que él también está? Incluso él manda unas cartas desde la tierra estando en el cielo. Aquí tenemos crónicas que estos fueron años después de que él se haya ido al cielo. Creo que 2 años fueron. Lee una carta al profeta de Elías que decía: dice el Señor, Dios de tu padre, por cuanto no has caminado en el rey, te me ha matado a tu hermano, no sé qué, va, básicamente. Ahí está, y tú mismo tendrás una grave enfermedad intestinal. Para eso le escribió: hasta que tus intestinos se salgan día tras día. Bueno, ya leí bastante estupidez. En fin, el tipo mandó una carta 2 años después de estar en el cielo. Él regresó, se quedó a vivir allá. Según el contexto, él se fue para allá. Dios se lo llevó para dejarlo allá para siempre. ¿Qué hace mandando una carta desde la tierra? Número 5. Las contradicciones de quién es el que se salva. En la Biblia hay muchas maneras en las que las personas pueden ir al cielo, pero ¿cuál es la correcta? Porque solamente hay una manera, según Jesús, que es la persona más importante. Pero en el Viejo Testamento tenemos maneras. Tenemos también el tema de Elías, que se lo pueden llevar si quiere. Puede ser por mérito, puede ser por aceptar la fe, o puede ser por aceptar la fe y tener que hacer obras además de eso. Es un arroz con mango que hay armado ahí que no tienen manera de ponerse de acuerdo. Por eso es que hay 48,000 denominaciones de testigos de Jehová, católicos, pentecostales, evangélicos. Hay un montón, porque nadie se pone de acuerdo. Y ahí es donde te das cuenta del fracaso de un Dios que creó el universo, pero no es capaz de tener una historia clave y concisa. Pero me estoy desviando completamente. Eso crea tremendo dilema. Si la salvación es un regalo sin méritos, ¿por qué en otros versos exigen obras, en otros obediencias,
En otras, los dos, ¿es la fe suficiente o hay que probarla con acciones? Por eso es que también yo veo problemático que Dios tenga que probar la fe de otras personas cuando Él ya conoce las cosas. Él ya lo conoce todo. Y tienen el regalito, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Por gracia. Es lo único que necesita. No por obras para que nadie se jacte. Tenemos a Romanos 3:28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Ojo con esa ley, porque en el Viejo Testamento, Mateo 5:18 dice: les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra todavía existen, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo sea cumplido. Se han cumplido todas las profecías, entonces hay que seguir estas leyes hasta que deje de existir el cielo y la tierra. Jesús está contradiciendo lo que Él mismo dice, porque Él también es Dios. Uno dice que mientras que exista el cielo y la tierra hay que obedecer la ley. Aquí en Santiago dice: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí tenemos Apocalipsis 20:12, como la película, que dice: los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho. Ya saben, necesitan hacer mérito. Aquí tenemos otra manera loca, que es predestinación, aquí en Romanos 8:29, que dice: a los que predestinó, los que Él ya desde un principio predestinó. Tu destino es irte para el cielo. No importa tu destino, vas a ir al cielo. También los predestinó a ser transformados según a la imagen de su Hijo para que sea primogénito entre muchos hermanos, ¿ok? Eso es destino. Te están así, tú hagas lo que tú hagas, tú vas a ir para allá. ¿Okay? Ahí está la frase: a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó. En este mismo libro dicen algo que la verdad contradice todo, porque al final de la jornada Él manda a quien quiere. Tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera hacerlo, o sea, porque le da la gana. Él puede endurecerte el corazón de cualquier persona porque le da la gana a Él, como mismo se lo hizo en la historia al faraón de Egipto. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Si Él quiere, lo hace. Si no, no lo hace. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Básicamente endureció el corazón en la historia, en el contexto de todo el verso Dios, con tal de humillar a un humano, al faraón, ya el faraón iba a liberar a la gente, pero no, para humillarlo, a propósito, le endureció el corazón. O sea, eso contrarresta todo. Ahí ves a Dios actuando como un humano. Ves que esto lo escribió un humano. Esto, un Dios que lo sabe todo, que creó el universo, ¿ok? No se mete en los problemas de unas hormigas, ¿ok? Si alguna vez ustedes vieron un nido de hormigas, imagínense, nosotros no somos ni siquiera eso comparado contra un Dios. Y aquí dice: así que Dios tiene misericordia de quien quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Hipócrita. Para esta otra yo ni siquiera tengo que poner ningún verso. Aquí tú sabes que hay gente que necesitan bautizarse o no necesitan bautizarse. No se sabe que una o que la otra. Todo es una contradicción en este libro. En resumen, estas contradicciones muestran que la Biblia no presenta un método unificado de salvación. Depende de cada autor. Un autor dice una cosa, otro dice otra. Y para los cristianos estas cosas no tienen sentido. Y mira, cierran los ojos y dicen: mira, magia. Eso es lo que te puedo decir. Y bueno, eso va a ser todo. Estuve viendo que el overlay de la webcam estaba apagándose, encendiéndose en medio del video. Pues que se joda. Pues ahí estamos, ese es el Espíritu Santo ahí tratando de sabotearme el video. Pero bueno, gracias por mirar este video, gracias por escucharme. Tengan la cabeza clara, man, y busquen siempre pruebas. Como siempre he dicho, aclamaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Nos vemos en el próximo video.